El 2 de mayo de 1982, a las 16:02, una explosión partió el silencio del Atlántico Sur. Después vino otra y otra. En menos de un minuto, el barco más importante de la Armada Argentina empezaba a hundirse. Adentro había 1093 hombres. La mayoría tenía menos de 25 años. Muchos nunca habían visto el mar antes de ese viaje. Esta es la historia del ARA General Belgrano, el barco que sobrevivió a Pearl Harbor, pero no pudo sobrevivir a una orden política firmada a miles de kilómetros de distancia. Intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El ARA General Belgrano no era un barco cualquiera. Antes de ser argentino se llamaba QSS Phoenix. Fue construido en Estados Unidos en 1935 y participó en la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, el Phoenix estaba en el puerto. Fue uno de los pocos barcos que logró salir navegando sin daños mientras todo ardía a su alrededor. Sobrevivió a uno de los ataques más devastadores de la historia moderna. Argentina lo compró en 1951 y lo rebautizó General Belgrano, en honor al prócer que creó la bandera argentina. Durante décadas fue el orgullo de la Armada, un símbolo. Cuando estalló la Guerra de Malvinas en abril de 1982, el Belgrano fue enviado al sur. Su misión era clara: mantenerse fuera de la zona de exclusión de 200 millas que los británicos habían declarado alrededor de las islas, vigilar los movimientos enemigos y actuar solo si recibía una orden directa de ataque. Lo que la tripulación no sabía era que desde el 1 de mayo, un submarino nuclear británico los estaba siguiendo en silencio. Se llamaba HMS Conqueror. Era uno de los submarinos más avanzados del mundo. Durante más de 30 horas y a lo largo de 400 millas, el Conqueror rastreó al Belgrano sin ser detectado, esperando. Argentinas. La mañana del 2 de mayo llegó una orden desde Buenos Aires. El Belgrano debía retirarse, dar la vuelta, volver a casa. El barco cambió de rumbo y se alejó de las islas. Estaba a 35 millas fuera de la zona de exclusión. Navegaba en dirección contraria a las fuerzas británicas. Mientras tanto, en Londres, Margaret Thatcher tomaba una decisión. Sus asesores militares le presentaron la situación. El Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión, se alejaba, no representaba una amenaza inmediata. Thatcher dio la orden igual. El Conqueror tenía luz verde para atacar. A las 15:57, el submarino lanzó 3 torpedos. 2 impactaron. El primero entró por la popa y destruyó la sala de máquinas. El segundo golpeó la proa. La explosión fue tan violenta que abrió un agujero enorme en el casco. En cuestión de minutos, el agua empezó a entrar sin control. Este sonido fue recogido cuando los torpedos del Conqueror fueron disparados. Para incrementar las posibilidades de hacer blanco, se dispararon 3 torpedos separados 30 metros uno del otro.
Habíamos calculado que el tiempo desde el disparo hasta el blanco estaría alrededor de los 47 o 50 segundos. Antes de que el segundo 45 terminara, levanté el periscopio para dar un vistazo al objetivo. Mientras escuchábamos los impactos en el sonar, vi con claridad una nube de humo naranja saliendo del Belgrano. Para evitar el contraataque, el HMS Conqueror se sumergió inmediatamente y se alejó a toda máquina. Los buques de escolta del Belgrano estaban ya sembrando el mar con cargas de profundidad. El ataque había sido para mí realmente una combinación de mi entrenamiento en submarinos durante más de 10 años. Creo que había un sentimiento de éxito y júbilo en todo el equipo. Éramos el primer submarino nuclear en llevar a cabo un ataque. Habíamos cumplido nuestra misión, y ese sentimiento disminuyó al pensar más tarde en el hecho de que realmente habíamos matado a personas. Adentro del barco reinó el caos. Las luces se apagaron. Los pasillos se llenaron de humo. Muchos hombres estaban durmiendo, comiendo o simplemente descansando cuando los torpedos impactaron. No tuvieron tiempo de reaccionar. De los 323 muertos, la mayoría murió en esos primeros minutos, atrapados en los compartimentos inundados sin posibilidad de escapar. El capitán Héctor Bonzo tomó la decisión más difícil de su vida. A las 16 horas con 24 minutos, 22 minutos después del impacto, dio la orden de abandonar el barco. 770 hombres saltaron al Atlántico Sur. La temperatura del agua era de 2 grados bajo cero. Las olas medían entre 6 y 9 metros. El viento soplaba a más de 60 nudos. Los hombres se aferraron a 72 botes salvavidas inflables, pequeños, abiertos, completamente expuestos al clima más brutal del planeta. No había señal de socorro que funcionara bien. La tormenta dificultaba las comunicaciones. Los botes se dispersaron en la oscuridad. Cada grupo quedó solo, sin saber si alguien sabía dónde estaban, sin saber si alguien iba a venir a buscarlos. En la noche entonces del 30 de abril, el submarino Conqueror detecta al crucero General Belgrano a 80 kilómetros de distancia. Él me escuchó la noche anterior a 80 kilómetros. Yo estoy hablando ahora de 1.600 yardas. Prácticamente se puede decir que no contábamos con defensa antisubmarina. Pero cuando el 1 de mayo a la mañana él mira con su periscopio, él lo ve al crucero que está a 20 metros del Puerto Rosales haciendo combustible. Procede a observarlo y a mantenerse en esa situación. De manera que cuando el grupo de tareas, del cual era su comandante, emprende la ida al este, el submarino Conqueror lo tenía debajo del casco, siguiendo nuestras aguas. Cuando golpea el torpedo en el casco, lo hace en la mitad del buque, el primer torpedo, que es la sala de máquinas de popa. Quiero expresarle que es la sala más grande que tiene el buque. De manera que ahí había mucha gente cubriendo guardia. La explosión del primer torpedo, la concusión, el incendio, la explosión en sí, hizo que toda la gente que estaba en el compartimento fuera muerta. La primera explosión que penetra en la sala de máquinas de popa, se confina dentro del buque, dentro del costado, posiblemente por las corazas que tenía a la altura de la línea de flotación, y comienza a acceder hacia arriba. Y entonces va destruyendo 4 cubiertas hacia arriba. Y destruye material y destruye gente. Material y hombres. Y así llega la concusión hasta el comedor de tropa. En el comedor había gente que estaba tomando la merienda.
declaran, porque han sobrevivido muchos de ellos, que una bola de aire caliente, casi color rojo, comenzó a avanzar hacia ellos. A tal punto que los hombres se tapan la cara con las manos, preservando los ojos, la boca, el rostro. Y la bola de aire caliente los atraviesa. Contaban con medias de nylon. Y el nylon se derritió. Y se derritió sobre la piel. El jefe de defensa, que ya por supuesto estaba en conocimiento del torpedeamiento, me expresa: señor, en este momento acaba de caer la columna de agua del segundo torpedo que pegó en la proa. El segundo torpedo pega en la proa y corta 15 metros de proa. Lo corta como si fuera un pan de manteca. Y esa proa se va al agua, desaparece. El buque queda 15 metros más corto. El buque no tenía salvación por la forma en cómo se había metido en el agua, cómo estaba inclinado. Evidentemente, no podía demorar más la orden de abandono. Es ahí que le transmito a mi segundo comandante, que estaba más abajo, abandonar el buque. Es la orden más trágica, más tremenda que un comandante puede dar. Y en ese momento, en medio de la oscuridad, es cuando siento una voz detrás mío que pega un grito. Pega un grito de: vamos, señor comandante. Que no la reconocí la cara, tenía la capucha, tenía una parca colocada encima. Y entonces le ordeno, le grito que se tire al agua, porque era la orden que él tenía que cumplir: abandonar el buque. Y él me contesta algo que realmente, pasado el tiempo, sigo pensando, ¿no?, sobre ese tema. No, señor comandante, si usted no se tira, yo tampoco. Así fuimos, agarrándonos como pudimos, porque el buque ya tenía como 40 grados de inclinación. Estaba lleno de petróleo en la superficie. Llegamos hasta la proa. No encontramos a ninguno que necesitara el auxilio nuestro. Es ahí donde esas fotos famosas, la secuencia de fotos del hundimiento, hay una foto donde se ve el buque y dos figuras humanas en la proa. Esas dos figuras humanas son el suboficial Barrio Nuevo y el comandante. El Belgrano se hundió completamente a las 17 horas con 0 minutos. 58 minutos después del primer impacto. Se fue a 4.200 metros de profundidad, llevándose consigo a 323 argentinos. Los sobrevivientes pasaron la noche en esos botes, sin agua potable, sin comida, muchos con heridas, con el frío penetrando cada capa de ropa. Varios murieron de hipotermia durante la noche, tan cerca de sus compañeros que nadie se dio cuenta hasta que el cuerpo ya estaba frío. El primer rescate llegó recién a las 11 de la mañana del día siguiente, casi 20 horas después del hundimiento. Los últimos sobrevivientes fueron rescatados el 4 de mayo, 43 horas después de haber saltado al agua. Uno de los rescatistas dijo años después algo que resume todo. Dijo que cuando subían a un náufrago al barco y le ponían una frazada encima, sentían que le estaban ganando al mar, que ese hombre no se lo iba a llevar. El hundimiento del Belgrano generó una polémica internacional que duró décadas. Los documentos desclasificados años después confirmaron lo que muchos sospechaban. El barco no representaba una amenaza real en ese momento. La orden fue política, no militar. Thatcher necesitaba demostrar que Gran Bretaña estaba dispuesta a golpear fuerte. El Belgrano pagó ese precio. El propio capitán Bonzo, que perdió a 323 de sus hombres ese día, dijo algo que sorprendió a muchos. Dijo que el hundimiento no había sido un crimen de guerra, que dentro del brutal contexto de una guerra era un acto bélico válido, y que el verdadero crimen era la guerra misma,
esa guerra absurda que nadie en Argentina eligió. Hoy el Belgrano duerme a 4.200 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Fue declarado tumba de guerra y sitio histórico nacional. Nadie lo ha encontrado todavía. Los 323 hombres que murieron ese día siguen ahí, en el fondo del mar más frío del mundo. Y mientras tanto, en Argentina, los veteranos que sobrevivieron cargaron solos con el peso de esa guerra durante décadas, sin atención psicológica, sin reconocimiento real. Desde el fin de la guerra, 269 veteranos argentinos se suicidaron, casi el mismo número que murió en el Belgrano. 2 veces la misma tragedia, 2 veces el mismo silencio. Si llegaste hasta acá, es porque esta historia te importó. Compartí este video, porque 323 argentinos están en el fondo del Atlántico desde hace más de 40 años, y lo único que podemos hacer por ellos es recordarlos. Seguime para más historias reales que la historia oficial no cuenta.